Estoy seguro que todos ustedes han oído hablar de templos, capillas, capellanías, basílica, santuario, catedral, etcétera, etcétera. De eso vamos a hablar el día de hoy. ¿Cuáles son las diferencias de cada uno de estas palabras? Por favor, pongan todas sus peticiones, intenciones y necesidades en los comentarios de mi canal de YouTube. Mil gracias por leerme. Escucho sus comentarios. Díganme de dónde me escriben. Y por supuesto, díganme si ustedes sabían la diferencia de cada una de estas cosas de las cuales voy a hablar. Por favor, suscríbanse a mi canal, activen la campanita de notificaciones, denle un me gusta y háganme saber en los comentarios qué es lo que ustedes piensan sobre esto de lo cual voy a hablar. Quédense al final del video porque les voy a enseñar algunas diferencias en fotografías de cada uno de estos templos, capillas, capellanías, basílicas o catedrales de las cuales voy a hablar. Créemelo que va a ser algo muy interesante. Bueno, vamos a escuchar primero el evangelio de este día para que veamos cómo nuestro Señor Jesucristo paseaba por el templo y qué fue lo que sucedió. El evangelio está tomado según San Juan, capítulo 2, versos del 13 al 22. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas, y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús le respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué es un templo? Templo es un lugar, es un edificio dedicado al culto a Dios. De tal manera que hay templos católicos, judíos, cristianos, musulmanes y de otras religiones. Entonces, eso es el templo. Un lugar donde se le da culto a Dios. Y lo primero que quiero decir es que vamos a iniciar haciendo la diferencia, por ejemplo, en lo que una capilla. Las capillas se pueden encontrar en muchos lugares. La capilla también es un lugar para darle culto a Dios, es un lugar para rezar, es un lugar para colocar nuestras imágenes y para hacer nuestras oraciones. Capillas puede haber incluso dentro de casas personales. Hay familias que tienen su propia capilla ahí en su casa, o ranchos que tienen sus capillas, restaurantes, etc. Pero algo muy importante: cada quien puede hacer sus oraciones en la capilla, pero para celebrar ya un sacramento como tal, sí se requiere el permiso del obispo. De tal manera que si se celebra un sacramento en una capilla sin el permiso del obispo, ese sacramento es inválido. Hay personas que de repente construyen capillas y para hacer negocio las rentan. Hay personas famosas, cantantes, actores que no voy a mencionar, que en sus propiedades tienen capillas para que otros famosos se casen. Si el obispo no da permiso, esas bodas o esos sacramentos, sea bautizo o lo que sea, no es válido. Entonces, las capillas se pueden encontrar en muchísimos lugares. Incluso tú puedes tener una pequeña capilla en tu casa, pero vuelvo a repetir, para celebrar un sacramento ahí en esa capilla, sí se requiere el permiso del obispo. También hay capillas que pertenecen a la iglesia, que pertenecen a la arquidiócesis, y el sacerdote también puede celebrar ahí algún sacramento con el permiso del obispo. También encontramos lo que son las famosas capillas.
y las parroquias. ¿Qué es una parroquia? La parroquia es un lugar donde el sacerdote está ya ahí de planta, está ahí de fijo. En las capillas el sacerdote puede ir de vez en cuando, pero no es que el sacerdote viva ahí. Puede incluso celebrar la misa quizá todos los días ahí, pero no es que el sacerdote esté ahí de lleno. Y lo que es una parroquia, ahí sí el sacerdote ha sido asignado y ahí el sacerdote sí está de tiempo completo. Ahí en la parroquia ya el obispo ya da permiso en sí para que se celebren los sacramentos. Y les recuerdo, ya después haré otro video hablando más específicamente sobre el sacramento de la confirmación. Ahí el sacramento de la confirmación, pues yo no puedo celebrarlo porque no soy obispo, a no ser, mucho ojo, que el obispo me diera permiso, porque tiene muchísimas parroquias a las cuales tiene que acudir y confirmar. El obispo puede delegar a un sacerdote para que el sacerdote haga el sacramento de la confirmación, pero el permiso es temporal, es decir, te doy permiso durante esta celebración a que pueda realizar el sacramento de la confirmación, pero una vez que se concluya el sacramento de la confirmación, se borra tu permiso. Bueno, esa es una parroquia donde sí se pueden celebrar todos los sacramentos, donde ya el obispo ha dado el permiso y donde sí quedan registrados ahí en la notaría o en la oficina las actas o los registros de todos los sacramentos que se han realizado. También estoy seguro que has oído hablar sobre una basílica o sobre un santuario. ¿Qué es una basílica? ¿Qué es un santuario? Y ahorita les voy a mencionar varios santuarios o basílicas como ejemplo, que sea algunos de ustedes ya han visitado algunos, y quiero por favor que me hagan saber en los comentarios si ustedes donde viven, en el lugar de origen donde viven, tienen algún santuario o han visitado algún santuario que esté por ahí cerca. Un santuario es una iglesia donde hay un gran número de fieles que van a visitar alguna imagen muy importante, alguna reliquia de un santo muy importante. Por ejemplo, en México, nosotros los mexicanos tenemos el santuario de la Virgen de Guadalupe, que es uno de los santuarios más visitados. Tenemos el santuario de la Virgen en Lourdes, Francia, que es donde se apareció la Virgen. Tenemos el santuario también en México de la Virgen de San Juan de los Lagos, donde son templos que acude mucha gente y es por eso que se le da el nombre de santuarios. Usualmente los santuarios son dedicados a la Virgen María. Cuéntame cuál es el santuario más cercano a la localidad donde vives y a cuál devoción de la Virgen está dedicado este santuario. Y la basílica, hay 4 basílicas mayores que no son mayores por su extensión, que sí son muy grandes, pero se les llaman mayores porque son los 4 templos principales de Roma. Y estos son San Juan Laterano, que es la iglesia más antigua de Roma, no sé si tú lo sabías, no es San Pedro, es San Juan Laterano. Esa es la basílica más antigua de Roma. La segunda es San Pedro en el Vaticano. La tercera es San Pablo Extramuros, donde San Pablo fue martirizado y donde reposan sus restos, y la otra es de Santa María la Mayor. De ahí que varios santuarios pueden ser basílicas a su vez, dado nuevamente la importancia y la asistencia de los fieles. Esas son las 4 basílicas mayores, y espero que nunca se te olvide: San Juan Laterano, San Pedro, San Pablo y Santa María la Mayor. Las demás, hay basílicas que por ahí también regadas en algunas partes del mundo, pero no tienen esa importancia. Y en cuanto a la catedral, por así decirlo, es la parroquia del obispo o del cardenal. La catedral está reservada al obispo o al cardenal. En otro video, para no hacerlo muy largo, voy a hablarles la diferencia entre sacerdote, diácono, obispo, cardenal, papa y todo eso, pero eso lo voy a hacer en otro video. Nuevamente, cuéntame si tú has visitado alguna capilla en tu localidad, en el lugar donde vives, si quizá tienes alguna capilla ahí en tu casa o en algún rancho que hayas visitado, y también si tú sabías que la parroquia es el lugar donde el sacerdote está de tiempo completo. Y no sé si tú sabías, y si no lo sabías o lo sabías, de todas maneras te lo voy a decir, ¿cómo se le llama a la casa donde vive el cura o el sacerdote?
Se le llama el curato o se le llama la rectoría. Se le puede decir de estas dos maneras, pero yo creo que el curato es la palabra más conocida, que es el lugar donde vive el sacerdote. Curato o rectoría. Y el sacerdote, por lo regular, tiene que vivir en una casa cerca a la parroquia o a la comunidad donde él vive. Todas las parroquias tienen que ser consagradas. El altar de la parroquia tiene que ser consagrado por el arzobispo. Y no sé si tú sabías que si de repente alguna parroquia ya está muy viejita o se cae o lo que sea, el altar nunca se tiene que destruir, porque el altar simboliza a nuestro Señor Jesucristo. Ahora sí, te voy a poner unas fotografías de capillas, de parroquias, de basílicas, de santuario y de catedrales para que veas la diferencia. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final de este video. Por favor, compártelo con tus amigos, familiares y conocidos. Dale un buen me gusta. Suscríbete si no lo has hecho, por favor compártelo y activa la campanita de notificaciones. Bendiciones y por favor hazme saber en los comentarios de qué te gustaría que yo hablara en el próximo video. Bendiciones.